La cultura desde la UAP. Leyendo se vive mejor. Un espacio dedicado a los libros. Dirección General de Publicaciones. Un gustazo contar con la doctora Diana Hernández Juárez. Ella es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, que nos va a hablar de un librazo de la escritora feminista, periodista nómade, revisión a la obra de ni más ni menos que de Elena Poniatowska. ¿Qué tal, Diana? Qué gustazo tenerte por aquí. Mi querida Elvira, un gusto vernos. Ahora sí que hace una pandemia que no ¿verdad? nos veíamos. No coincidimos. Luego de que hemos tenido el gusto de coincidir en muchos eventos culturales de nuestra universidad, como jurados de concursos, de calaveritas, de catrinas y muchas otras cosas importantes. Me da mucho gusto verte a través de la pantalla, Elvira, y te felicito por conducir este magnífico programa. Muchas gracias. Pues sí, mi querida Elvira, justo el 7 de abril tuvimos pues el gran honor, gusto, honra de presentar este libro, escritora feminista, periodista nómade, revisión a la obra de Elena Poniatowska, acompañadas pues justamente por Elena Poniatowska en el marco de la Feria Nacional del Libro, organizada por la Vicerrectoría de Cultura. Le mando un gran saludo a nuestro vicerrector, José Carlos Bernal, por habernos invitado. Y bueno, se trata de un trabajo en el que tu servidora de todos los universitarios, pues hago una exploración, una revisión y análisis del muy extenso trabajo realizado por Elena Poniatowska. Son un total de 59 libros publicados a la fecha y que van desde trabajos periodísticos, entrevistas, crónicas, reportajes, testimonios, hasta también todo lo que es la construcción de una narrativa que analizo en un primer momento parte de una narrativa femenina, como estaba configurado para las mujeres en 1954, que es cuando ella escribe su primer libro de cuentos, Lilus Kikus, partiendo de los temas que estaban permitidos entonces a las mujeres, que como decía una teórica, esta es una filósofa, Graciela Hierro, las mujeres partían en un primer momento, las mujeres escritoras, de los momentos a los que estaban cerradas sus vidas, que eran o bien los conventos, lo que ocurrió con Sor Juana Inés de las Cruz, los claustros, o bien el matrimonio. Entonces las primeras Otro mujeres... claustro, otra cárcel. Exactamente, las primeras mujeres parten de esos temas, era lo que estaba limitada a sus vidas, por eso pues escribían de ese tipo de temas. Posteriormente sin embargo, fíjate, es importante mencionar que aun cuando Poniatowska parte de esos temas, precisamente en ese primer libro de cuentos, desde ahí también hay rasgos de una configuración que ella hace de esos personajes como entes que protestan por esa condición de sumisión, de control a los personajes femeninos. Y es lo que pasa con su primer personaje, una niña que es pues educada de acuerdo a las convenciones de la época en el México, que la mandan a un colegio de monjas y que ahí ella todo el tiempo está transgrediendo. Y en el devenir de los libros de Poniatowska hasta llegar a los últimos dos, que por cierto aquí los tengo, los últimos dos ejemplares del Amante Polaco, libro 1 y libro 2, publicado el 1 en el 2019, el libro 2 en diciembre del 2021, pues hice una revisión de cómo viene toda esta transformación de esos temas femeninos a temas que desde mi análisis, pues yo parto y apoyado por las teorías de género, por teorías feministas, cómo configura ya ella una narrativa feminista en donde otorga un gran poder tanto simbólico como de acción a sus personajes, personajes que rompen con las imposiciones, con los estereotipos y que se atreven a buscar su felicidad y su realización. Pues bueno, suena como una investigación bastante amplia, ¿no? Porque una revisión académica rigurosa de la obra de una escritora tan importante en nuestro país,
pues evidentemente pues exige de un rigor y de una pertinencia académica, vaya, pues, sí, indiscutible. No sé si nos quieras compartir cómo fue este proceso, con qué otros referentes estás haciendo este tejido discursivo, por qué precisamente Elena Poniatowska, o sea, qué es lo que te lleva, porque evidentemente cuando uno toma una autora es que algo le dice a una, es que algo nos resuena, ¿no? Dice que pues, algo ahí te toca que te conmina precisamente a abordar académicamente a tal o cual autora. Uh-huh. Sí, claro que sí, mi querida Elvira. Pues mira, este gusto por la literatura, por la obra de Elena Poniatowska, parte desde mi juventud. Cuando yo estudiaba en la prepa Alfonso Calderón Moreno de nuestra universidad, aquí por la zona del Bosque de Manzanilla, Sí. yo leí La Noche de Tlatelolco, ¿sí? Ese libro fundamental publicado en 1971, en donde Elena Poniatowska recoge los testimonios, entrevistas de los sobrevivientes de la masacre del 2 de octubre de 1968. Y para mí fue una revelación. Y me conecté con ese relato polifónico y entendí la importancia del periodismo y de la narrativa. Fíjate que leyendo ese libro, yo decidí que quería ser periodista. Y estaba yo entrando en la preparatoria. Entonces ya cuando me tocó elegir carrera, pues elegí letras, porque entonces no había periodismo ni comunicación en nuestra institución y me era complicado ir a otra. Entonces yo estudié letras y desde que estaba en el segundo año del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía y Sí. Letras, yo empecé a colaborar en diferentes periódicos de Puebla, ¿sí? Es decir, aprendí el periodismo a la manera que decía Gabriel García Márquez en la Universidad de la Vida. Haciéndolo, ¿no? Porque, bueno, nadie Haciéndolo. aprende a nadar en el pupitre, ¿verdad? O sea, hay que meterse al agua. Ajá. Exactamente, ¿no? Y creo que esto es muy importante y creo que también lo estoy intentando de impulsar yo con mis estudiantes ahora. Cuando logramos, seguramente ustedes como actores, como actrices también, cuando logras esa vinculación de lo que es lo que estás aprendiendo en la teoría con la práctica. Entonces, en mis clases, ¿no? Eso es maravilloso, tener esa oportunidad. Bueno, de hecho es indispensable, ¿no? Porque, pues, digo, la parte de la reflexión teórica, la reflexión académica es importante, pero si no está la praxis, o sea, si no está la puesta en praxis, si no hay el fenómeno, pues es muy complicado porque puede quedar como una abstracción, una nube que de pronto no tiene pies, ¿no? No aterriza. Pero cuando es transversal, cuando es integral, obviamente desde otro lugar articulas, pues no solamente pues las ideas, el discurso, lo que estás intentando transmitir, sino que te da mucho más soporte, ¿no? Con respecto a los temas que estás abordando. Uh-huh. Exactamente, sí. Entonces yo estaba estudiando en el Colegio de Letras y todo lo que luego leía, aprendía, lo aplicaba de inmediato a mis trabajos periodísticos. De tal manera que desde ese momento yo también logré ir configurando un periodismo narrativo, que en aquellos años, Elvira, todavía no estaba tan como ahora de moda. En aquellos años se nos exigía el periodismo tradicional, objetivo, los datos, la información, La pero nota, la nota, ¿qué es ¿no? lo que nos Pero piden, no? Cuando hemos hecho, hay colaboraciones en los distintos medios, a ver cuál es la nota, ¿no? O sea, pues si no, pues ándale, no, no hay forma. no le interesa a nadie. Sí, yo recuerdo en alguna colaboración, no, pero es que si no tienes nota, nadie lo va a leer, no le interesa a nadie. Sí, sí, sí. Fíjate que afortunadamente tuve suerte de llegar a medios de comunicación periódicos donde me dieron apertura y me permitieron hacer lo que yo quería de experimentar, de hacer cosas, ¿no? Tiene una novela Enrique Serna que se llama El miedo a los animales, donde precisamente nos habla de un periodista que llega y que también estudia letras, por cierto, llega y le dice su jefe de información, a ver, trae la nota, no me hagas una novela, ¿no? No me hagas un cuento, porque quieren pues la información, cómo se manejan los medios, ¿no? El punto es que muchas de las grandes producciones literarias empezaron a publicarse precisamente en los distintos periódicos o diarios del mundo, ¿no? O sea, grandes obras maestras empezaron Sí, ahí a tener como sus primeros lectores, ajá, en estas efectivamente, entregas, pues, no sé, semanales o diarias o terciadas, ajá. sí, justamente Elvira, ahorita que me preguntabas que desde dónde viene esto, te decía, en un primer momento de lectura, desde la preparatoria, pero luego precisamente en la licenciatura,
Yo ya empecé a trabajar, colaborar en periódicos desde que estaba en el segundo año. Entonces, cuando yo terminé y cuando ya hice mi tesis, asesorada por un maravilloso maestro, Pantaleón Rivero Altoriche, él también me dijo, aprovecha todo lo que has publicado ya, ¿no? Y entonces hice una selección de mis reportajes, de mis crónicas, entrevistas, con las que ya había yo ganado algún premio incluso nacional de periodismo y 2 premios estatales de periodismo también. Y Excelente. en ese trabajo de licenciatura hice justamente esto que mencionabas, Elvira. Hice una exploración y análisis de los que pude, no voy a decir todos, de los escritores que pude rastrear, que tuvieron una muy importante labor periodística en un inicio, que les sirvió incluso como entrenamiento para luego desarrollar su trabajo literario, empezando pues por Gabriel García Márquez. Exactamente, dije, es que no visualizamos crónica de una muerte anunciada al margen del periodismo. O sea, es Exacto. precisamente este oficio que se hace en el día a día, donde de pronto te da otro ritmo y esta cuestión de más sensorial, más kinestésica de la literatura. Ajá. Exactamente, sí. Entonces ahí revisé trabajo periodístico y literario de Gabriel García Márquez, de Elena Garro, otra de nuestras escritoras maravillosas, que también tiene una primera etapa muy importante como periodista, pero que a la fecha como que se le ha relegado, No, ¿no? bueno, es que Elena Garro fue bailarina, directora, coreógrafa, dramaturga, actriz, escritora de guiones cinematográficos, o sea, es tremenda escritora, pero bueno, de pronto las cuestiones ahí heteropatriarcales, particularmente lo que tiene que ver con Octavio Paz, pues de pronto nos la soslayaron. Ujú. Sí, 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 y creo que estamos viviendo un momento importante donde se está reivindicando el papel de Elena Garro, ¿no? Ahorita incluso con esta escultura que pusieron aquí en la 5 de mayo, Ujú. que ya fui a verla, ¿no? Cerca del Parque San Luis, pues qué importante que se recupere y se le dé el lugar que se merece Elena Garro, como tú mencionas, ¿no? Todo su aportación, y cuando uno lee los recuerdos del porvenir y se da cuenta de toda la magnificencia de su escritura, que es poesía, que es literatura al mismo tiempo, que es filosofía, una escritora maravillosa. Entonces, así por el estilo, estudié a escritores que tuvieron un primer momento como periodistas, y esa fue mi tesis de licenciatura, abrevando de ese análisis y agregándole mi trabajo periodístico desarrollado hasta ese momento. Y bueno, ya ahora en el doctorado, pues me centro precisamente en el estudio y análisis de Elena Poniatowska, tanto de su trabajo periodístico como literario. Y de manera muy grata para mí, yo lo redescubro hasta que hago esta investigación, el trabajo poético de Elena Poniatowska, que ese es como el menos conocido. Ujú. Incluso fíjate que la misma Elenita hasta como que le da un poco de pena. Está ella, ahora en mayo va a cumplir 90 años, y cuando yo platico con ella y le digo, oye, pues a mí me parece muy padre tu poesía, ella como que se sonroja. Fíjate cómo, ¿por qué? Porque en su poesía explora como temas de erotismo, del despertar a la sensualidad de las niñas, de las mujeres, y ella misma luego como que no quiere hablar de eso. Es interesante este salto porque comenzaste hablando de estas niñitas formadas en colegios de monjas, enclaustradas, ok, donde como en casa de muñecas, ¿no? O sea, después de Uh la -huh, casa y la escuela, pues yo voy con el marido a de uh -huh, pronto este salto a empezar a explorar precisamente en la cuestión libidinal, en la cuestión erótica, que también tiene que ver con una liberación, porque todavía hay bastante tabú con respecto al abordar como estos temas. Pues, Diana, no sé con qué cerramos, porque es tan grande como lo que podríamos compartir, que obviamente queda abierta la invitación aquí, la cultura desde la UAP es tu casa, pero se nos va el tiempo corriendo. Uh-huh. Si te parece, justamente leo un fragmento de un poema, ¿sí? Para despedirnos. Adelante. Es del libro Rondas de la Niña Mala. Rodeadas de agua por todas partes, el mar naufragó dentro de cada una. El faro, en vez de guiarnos, nos desencaminó. Golosas, solo queríamos lo que todas pedimos: amanecer al mundo desfloradas a besos. Muchas gracias. Amigos, nos vemos todos los martes 12:30 aquí en La Cultura desde la UAP. ¡Hasta la próxima!